Hola, muy buen día. Gracias a todos por acompañarnos de nuevo en este espacio que Primavera ha querido desarrollar para que todos podamos entender algunos temas que son de la cotidianidad y que quizás debemos profundizar un poquito más. Un contenido de valor que desde nuestra unidad llamada Progresa estaremos entregando a cada uno de ustedes todos los miércoles con información de interés que seguramente llegará en un momento oportuno para usted, para su empresa o para alguna persona que tenga cerca. Hoy tenemos un tema muy importante, que es el tema de las finanzas, sobre todo que hoy en día, con todo este tema de pandemia, de alguna manera nos hemos volcado mucho más a entender y aprender todo lo que está pasando allí. Además, es un mercado que ha venido cambiando de manera importante, que ha tenido unos picos y que se ha afectado de manera directa con lo que hemos vivido como humanidad. Entonces queremos entender un poquito más qué es lo que está pasando, dónde es el lugar más recomendable y más seguro para invertir. Y por eso tenemos un invitado muy especial, es un experto en el tema, porque es una persona que no solamente pues, domina todo este tema de las finanzas, sino que tiene la capacidad de entregar esta información de una manera muy fácil, no solamente en todos los canales que él tiene, los que hablaremos más adelante, sino que en su formación, es ingeniero mecánico en realidad, pero su formación como especialista en economía, como trader y es docente y analista de mercados, nos permite no solamente estar muy actualizados en esto, sino poder empezar a entender, como es mi caso, un poco más de este tema de las finanzas y sobre todo hoy en día cómo están. Él es además el director, el fundador de Arena Alfa, que es una empresa de educación financiera. Tiene múltiples canales por donde pueden estar actualizados de todo lo que está pasando. Tiene un canal de YouTube muy fuerte que además está creciendo de una manera brutal, que te habla mucho de actualidad, de la bolsa de Colombia, trucos de educación financiera. Y bueno, ahorita más adelante Sebastián nos contará todo lo que tiene para compartir permanentemente. Sebastián, bienvenido, gracias por acompañarnos. Lina, un saludo, qué rico estar por aquí, un saludo a todas las personas pues que nos van a acompañar aquí. Y bueno, vamos a hablar un poquito de un tema que desafortunadamente se habla poco y básicamente domina nuestras vidas, que es las finanzas, la educación financiera, el ahorro, la inversión. Entonces, qué bueno poder estar aquí, compartir con ustedes. Así es, y hay un tema hoy en día, Sebastián, esto sí que tiene mucho valor, porque digamos que en esta situación de crisis, donde la parte económica ha sido tan dura, donde nos ha afectado de manera directa casi todos, hay que cuidar cualquier peso que tengamos. Y existe también como esa vulnerabilidad, ¿cierto? ¿De qué va a pasar? Yo tengo que tener una decisión mucho más pensada, mucho más analizada de dónde voy a invertir, si necesito mis recursos de pronto rápidamente o si los puedo dejar un buen tiempo. Entonces, por eso es que estamos hoy con usted acá. Entonces, primero es, ¿por qué no nos cuenta cuáles son los diferentes tipos de inversión que existen? Y vamos entrando como en ese mundo poco a poco. Listo. Bueno, antes de llegar a eso, pues quería hablarte un poquito sobre lo que pasó con la pandemia, que creo que fue un golpe para muchas personas que se dieron cuenta que no ahorraban. Muchas empresas se dieron cuenta que no tenían forma de sobrevivir 1 o 2 meses. Muchas personas se dieron cuenta que si se quedaban sin ingresos, no tenían cómo pasar más allá de una semana, un mes. Y de ahí básicamente es la importancia de invitar al ahorro, a la inversión, de que uno no sabe qué va a pasar con la vida, siempre hay una incertidumbre. Y cuando uno tiene unos ahorros, cuando tiene unas inversiones y llegan momentos como estos, como tan inesperados, pues tiene ahí su colchón, tiene ahí su refugio. De hecho, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, los activos financieros se dispararon, la propiedad raíz se disparó. En Colombia la propiedad raíz, que muchos, me incluyo, esperábamos que iba a bajar, ha subido por la gran demanda. Los activos financieros después de la pandemia tuvieron un gran desempeño también, entonces se han presentado como oportunidades, mirar las crisis como oportunidades es muy importante. Y bueno, y en cuanto a eso, a opciones de invertir, digamos que eso es un universo demasiado grande, sería casi imposible mencionarlas todas, pero como lo que más conocemos en Colombia, la mayor inversión que tiene la gente está enfocada en dos cosas: los CDTs,
la propiedad raíz. Básicamente, la mayoría del país invierte en CDTs o propiedad raíz, lo que nos muestra como una sociedad, digamos, muy conservadora, que le da miedo a arriesgar, que le gusta lo conocido. Pero ¿cuál es el problema? El CDT en este momento, debido a las bajitas tasas de interés, no renta nada. Un CDT puede estar rentando el 1,50, el 2% al año, que es una rentabilidad casi nula. Y la propiedad raíz, pues no es una inversión alcanzable para todo el mundo, digamos que requiere ciertos capitales y no todo el mundo puede invertir ahí y de alguna manera también es cíclica y también, digamos, requiere un conocimiento y una inversión importante. Y las rentabilidades pues han sido muy buenas históricamente, pero digamos que al ser cíclico no se puede, digamos, generalizar que siempre van a ser buenas. Entonces dentro de ese universo eso es como lo conocido, pero hay otro montón de inversiones aún más interesantes. Por ejemplo, la inversión en acciones, la inversión en empresas. Usted puede ser accionista de Ecopetrol, de Bancolombia, de Grupo Aval, del Éxito, invirtiendo a través de las bolsas. Hay fondos de inversión que se dedican a invertir en dólar o en otras monedas. Hay fondos de inversión que se dedican a invertir en emergentes, en energía, en arte, en vinos. Y digamos que pues también está el universo de la renta fija, que no solamente es el CDT, sino que hay empresas que emiten deuda, bonos, se puede invertir en esas empresas también. Hay otros, digamos, emprendimientos, por ejemplo, como Ascenso, que es de la bolsa, donde usted le presta dinero a las empresas para que las empresas desarrollen un proyecto y le generan unos rendimientos que son rentabilidades buenas del 10, del 12% anual. Y así pues hay un universo bastante extenso, digamos, de oportunidades para invertir. Bueno, me sorprende mucho porque nunca me hubiera imaginado que uno pudiera invertir pues como en vinos o en ese tipo de cosas, pues salvo tener un negocio de vinos. Pero me parece pues muy apasionante este tema, pues yo creo que eso dependerá mucho como de, pues no solo del capital, como hablabas tú en el caso de la propiedad raíz, sino también como del momento de la vida que la gente está viviendo o cuáles son los criterios para uno definir, bueno, yo me voy a ir por esta vía o por toda la otra, la edad o qué más. Listo, entonces ahí hay varias cosas como para que las separemos. Por un lado está como el perfil de riesgo, que incluye la edad, el capital que busco, y por otro lado está el ciclo económico. Entonces, cuando uno estudia un poquito la teoría de ciclos económicos, se da cuenta que hay momentos muy buenos para la renta fija y hay momentos muy buenos para la renta variable y hay momentos muy buenos para invertir en emergentes y hay momentos muy buenos para invertir en desarrollados y así pues como que se construye un mundo como de inversiones. Pero digamos desde el punto de vista personal, pues mientras más rápido empiece a uno a invertir mejor, porque digamos que se habla mucho del interés compuesto, que básicamente es el interés que genera el ahorro y esos intereses van generando intereses sobre los intereses, pero se llama interés compuesto, que a la larga, a los 10, 20 años, una persona cree que no puede tener un gran capital y si es juicioso y empieza a invertir joven, a los 40, 50 años puede tener un tremendo capital por la magia pues, de este interés compuesto. Desafortunadamente aquí nos gusta el lo contrario, que es la deuda. Entonces, cuando una persona se gradúa, lo primero que piensa no es voy a empezar a invertir, sino voy a empezar a endeudarme. Entonces compra carro con deuda, compra casa con deuda, se pasa toda la vida pagando intereses en vez de invertir y recibir esos intereses. Entonces, bajo ese escenario, digamos que la edad es uno de los factores más importantes. Una persona a los 20 años, 30 años, debería asumir riesgos, debería aprovechar y tomar riesgos mayores, no debería estar metido en un CDT, porque es una persona que tiene toda su vida por delante para generar capital, para generar ahorro, para correr riesgos, y una persona que ya llega a los 50, 60, 70 años no debería estar tomando riesgos. Se supone que ya hizo su capital, que está protegiendo lo que ya tuvo, entonces el perfil va a ser más conservador. Entonces digamos que con la edad el perfil de riesgo debe pasar de ser más agresivo a más moderado. Por un lado, el capital también es muy importante. Si yo tengo un capital pequeño, no voy a tener muchas opciones de inversión, desafortunadamente. Cuando tengo un mayor capital, pues tengo acceso a más productos, a más mercados, a más cosas para invertir. Entonces, todo influye. La edad, el perfil de riesgo, el plazo. Si yo necesito la plata de aquí a un año y la necesito intacta, por ejemplo, vendí mi casa, con esa casa voy a comprar otra casa. Yo no debería irme a meter ese dinero a la bolsa o a las acciones, porque las acciones son volátiles, tienen incertidumbre, te puedes quedar sin casa. Entonces ahí es cuando yo digo, bueno, como tengo un plazo
digamos, una destinación para ese dinero, pues me voy a un CDT, me voy a un bono, que no tengo esos riesgos de perder, me renta menos. Pero si tengo un dinero que me sobra, un excedente, que mes a mes voy a estar ahorrando, yo sí me iría en ese caso para las acciones, para un poquito, digamos, más de riesgo. Entonces, pues hay un mundo, hay una gran cantidad de opciones. Ya uno lo que tiene que hacer es cada persona evaluarla, qué edad tiene, cuáles sus expectativas, cuál es su horizonte, qué busca y empezar a armarle un portafolio, unas recomendaciones de lo que más le conviene. Y me imagino que en ese portafolio, pues hacer también un mix, ¿cierto? De acuerdo a lo que tú decías, que si hay de pronto una plata que es inmediata, que la necesito para construir, o, si o puedo tener este otro ahorro más a largo plazo, y eso me parece que es pues definitivo y muy puntual. Yo creo que esa es otra invitación, porque a veces nos dejamos llevar fácil que porque esta amiga o esta persona está invirtiendo en esto, salgo y lo hago, pero resulta que mi situación hoy o el ciclo económico que yo estoy viviendo puede ser diferente al otro, entonces que eso sea pues como muy hecho a la medida y muy Exacto. bien asesorado. ¿Qué está pasando ahora en la pandemia con las inversiones? Qué es lo que más debemos tener cuidado? ¿Dónde más sería como más seguro tener nuestro capital? Digamos que en cuanto a los mercados, en cuanto a la bolsa, ya la pandemia es casi que pasado. O sea, los mercados tienden a anticiparse a los acontecimientos. Entonces, por allá en febrero, marzo, fue una pesadilla para los mercados. Todos los mercados se desplomaron por las expectativas de la pandemia. La bolsa de Colombia, por ejemplo, cayó un 45%, casi que perdió la mitad del valor. Inclusive muchas inversiones en renta fija perdieron gran parte del valor por la percepción de riesgo, pero ya digamos que todo eso, no hemos borrado toda la caída, pero ya todo eso como que es pasado, porque de marzo a abril comenzaron los mercados a subir. Ya, por ejemplo, los mercados en Estados Unidos, en Europa, muchos de ellos están haciendo nuevos máximos históricos, borraron toda la caída, siguieron al alza. Entonces, cuando uno habla de bolsa, el mercado ya está es anticipando lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Las vacunas, la recuperación económica. Entonces, en ese sentido, ya en bolsa ya no se percibe ese riesgo de pandemia, eso ya quedó como en el pasado. Entonces, aquí uno tiene que diferenciar, si no quiere riesgo, pues probablemente se va a ir hacia una propiedad raíz o va a volver al CDT que le va a rentar el 2 anual, que no tiene mucho sentido, o empezar a buscar otras alternativas. Es mi opinión y ya esto es algo muy personal porque pues ninguno conoce el futuro, no sabemos qué va a pasar. Se está abriendo lo que llamaríamos un cambio de ciclo generacional, que son ciclos 10 años, 5 años, en donde se está volviendo muy atractivo los países emergentes, los commodities, Colombia, por ejemplo. Entonces, en este momento, las acciones, la renta variable en Colombia es sumamente atractiva. Las acciones están muy baratas, algunas están 40, 50% abajo de lo que estaban hace unos meses, algunas tienen, cuando uno las valora, tienen unas proyecciones de valorización súper atractivas del 50, del 100%, están muy castigadas. Entonces, en mi opinión, pues es un gran momento para las personas que buscan o les gustaría invertir en acciones, es un buen momento. Repito, a eso hay que estudiarlo, hay que mirar el perfil, hay que mirar el dinero de dónde viene, si se puede usar, pero como a nivel de inversiones, yo lo que veo más atractivo en este momento en Colombia sería buscar las inversiones en renta variable, en acciones. Creo veo bastantes oportunidades allí. Bueno, y eso me parece maravilloso porque es importante tener en cuenta que la bolsa para algunos son solamente las acciones y en la bolsa también podemos encontrar otros productos. Entonces, Sebastián, ¿por qué no nos cuentas? Pues primero, los productos, el universo que nos ofrece la bolsa y segundo, hoy, cómo empezar a darle doble clic a eso que dices, los commodities o el dólar ahí particularmente, o sea, cómo qué hacer en cada uno de esas opciones. Listo. Entonces, eso digamos que es muy común que cuando uno le hablan de bolsa, y a mí también me pasa, inmediatamente me voy a pensar en acciones. Y también cuando muchas veces hablo de bolsa, hablo de acciones. Es muy común que eso ocurra. A nivel ya muy técnico, muy de definición, la bolsa en Colombia, por ejemplo, pues es una empresa privada donde cotizan diferentes activos. Entonces los TES cotizan en la bolsa, el dólar en Colombia cotiza en la bolsa, las acciones cotizan en la bolsa, los bonos de empresas cotizan en la bolsa. Cuando yo quiero invertir en estos productos, yo no voy directamente a la bolsa no me permite invertir en ellos. Debo ir a una firma comisionista o debo ir a un banco.
Ellos son los que me van a ofrecer a mí la posibilidad de invertir, ya sean acciones, ya sean renta fija, ya sean fondos. Entonces, en ese universo que hay, lo que ustedes quieran, ustedes pueden en este momento invertir en acciones por medio de una firma comisionista, directamente ustedes comprarlas o indirectamente por medio de un fondo, una cartera colectiva. Entonces, ¿cómo funciona una cartera colectiva? Señora firma comisionista, tengo 1.000.000 de pesos, lo quiero meter en la Bolsa de Colombia, ¿qué fondo tiene? Él te va a ofrecer el fondo, cada firma tiene un fondo diferente, mete el dinero ahí, ellos lo administran, ellos deciden en qué invierten, en qué acciones, dónde ves más potencial, y pues uno hace parte de ese fondo. Entonces puedo invertir directa o indirectamente. ¿Me gusta la renta fija? Lo mismo. Puedo ir a una firma comisionista, preguntar qué fondos tienen en renta fija. Hay fondos con renta fija solo en Colombia, hay fondos mixtos que están en Colombia y en Estados Unidos. También se puede invertir en ellos. Me gusta el dólar, se puede invertir en dólar. Hay fondos que invierten en dólar y uno queda expuesto a las subidas o a las bajadas del dólar. Entonces el universo es súper amplio. Es ya la tarea de llamar a estas firmas comisionistas, las más conocidas, ¿cuáles son? Valores Bancolombia, Credit Corp, Da Vivienda Corredores, Global, por mencionar solamente algunas, hay muchas más, son como 20, 25 firmas. Uno llama, averigua qué tienen, mira qué se ajusta y puede invertir en lo que quiera. Hay una cosa muy buena que está pasando en Colombia que no pasaba hace 5 años y es que están saliendo muchos productos financieros de bajo costo. Por ejemplo, para invertir en acciones hay un emprendimiento nuevo que se llama TRI, que va a permitir, están en desarrollo, va a permitir invertir desde el celular, desde 200.000 pesos, comprar acciones. Eso hoy en día es imposible, porque las comisiones son muy altas y las barreras de entrada son muy altas. En unos meses que esta gente salga al aire, se va a poder invertir en bolsa, bajos montos con bajas comisiones. Hay otros productos como TIVA, que también es una aplicación del celular que te permite invertir en fondos, en carteras colectivas, también desde 200.000 pesos. Eso no se podía hacer tampoco antes. Entonces hay un montón de emprendimientos que están saliendo que ya le permiten a cualquier persona desde su celular invertir de manera muy fácil. Espectacular todo eso, porque además, pues los que somos emprendedores como yo, a veces queremos empezar a entrar como en esa bolsa, pero esas barreras de entradas, como tú dices, son altísimas y uno como que siente que ese es un universo pues para otro nivel y me parece pues que se abren unas oportunidades pues muy interesantes. Además, empezar a entender un poquito más de este mercado. Ahora, en la pandemia, bueno, tú dices que la pandemia ya pasó, pero seguramente hay algunas empresas que han sido de gran oportunidad. Por ejemplo, creería uno que las empresas que tienen que ver con los .com, todas esas empresas que estén relacionadas con el mundo digital, sus acciones han subido. ¿O cómo funciona eso? ¿Cuáles son, mejor dicho, en Colombia hoy esas empresas que uno dice, que tú dices, yo recomendaría en este momento, porque también hay que tener en cuenta que es que hoy hablamos de una cosa, pero en este mundo mañana todo puede cambiar, que se recomienden hoy? ¿Dónde invertirías quizás tú hoy si tuvieras un dinero en Colombia y en otros países? Bueno, en Colombia desafortunadamente tenemos un mercado muy pequeño. Básicamente son 25 empresas y no tenemos ninguna como así de tecnología que uno pueda decir, no sé, un Google, un Amazon que han tenido unos desempeños muy fuertes en el mercado. En Colombia tenemos empresas más tradicionales, tenemos bancos, tenemos petróleo, tenemos como empresas más, no del pasado porque son cotidianas, pero no son empresas como, no las podemos llamar como tecnológicas por sí mismas. Entonces, en Colombia, pues uno se sigue enfocando como en los sectores que uno espera vayan a generar digamos, la recuperación de la economía. Entonces uno empieza a pensar en qué, por ejemplo, la infraestructura. La infraestructura es clave para recuperar una economía siempre, en cualquier crisis, se le apuesta duro a la infraestructura. Entonces hay compañías, en Colombia hay 3 básicamente que se me ocurren, que están expuestas, o 4, que son Corfi Colombiana, El Cóndor con Concreto, ISA de alguna manera también, y lo que es Grupo Argos con las inversiones en cemento, por decir algo. Entonces, si uno cree que hay una recuperación que va a estar basada en infraestructura, tener exposición a estas empresas muy interesante. Yo no puedo recomendar ninguna, digamos, por regulación, pero a mí personalmente me parece Grupo Argos una empresa interesante, me parece El Cóndor una empresa muy interesante.
Ahorita recientemente se está hablando mucho de la venta de ISA y que posiblemente Ecopetrol sea quien la compre. Debido a eso, las acciones de Ecopetrol han caído bastante, han caído casi un 20%. Entonces, en mi opinión, también se está presentando una muy buena oportunidad para uno estudiar y evaluar en Ecopetrol en niveles cercanos a 2.000 pesos que está cotizando ahorita. Y de hecho hay muchas opciones interesantes para invertir, las holdings en Colombia como Grupo Sura cotizando con grandes descuentos, bien interesante. Cuando nos vamos para los mercados internacionales, ya yo tengo una visión, digamos, bien distinta de lo que está pasando. En mi opinión, y ya es algo muy personal, en los mercados, vamos a hablar específicamente del mercado americano, se está gestando una tremenda burbuja, para mí es una burbuja, me parece hasta miedoso lo que está sucediendo allá con las empresas, porque ya las valoraciones, las alzas se están volviendo desmedidas, se volvió algo muy especulativo, con toda la liquidez que están imprimiendo los bancos centrales, esto se salió de control, entonces uno ve recientemente casos muy, pues como muy atípicos, muy, yo los digo demenciales, lo que está pasando con acciones como GameStop, AMC, y un montón de empresas que están quebradas. Por ejemplo, Blockbuster es una acción que cotiza en bolsa y vale centavos porque está quebrada y la subieron 2000% en una semana. Entonces la gente está empezando a especular con empresas en quiebra, con empresas en situación, digamos, complicada, y lo que se empieza uno a dar cuenta es que ya, pues como te digo, es una opinión, hay una fuerte burbuja. Yo no invertiría en mercados internacionales, específicamente Estados Unidos, me parece que no es el momento. Creo que cuando uno analiza un poquito el pasado, existe un ciclo donde desarrollados lideran, luego eso se voltea a emergentes, y lo que yo espero en los próximos años es que ocurra eso, que los desarrollados empiecen a bajar, que están muy caros, y los emergentes como Colombia, Brasil, China, Asia, algunos asiáticos empiecen a tener un muy buen desempeño. Entonces mi enfoque sería commodities. Cuando hablamos de commodities hablamos de petróleo, hablamos de oro, cobre, plata, etcétera, y emergentes, que somos los países que estamos, digamos, muy relacionados a esos commodities. Colombia, por ejemplo, está muy relacionado al petróleo. Ah, maravilloso, porque entonces eso como país también nos está abriendo una gran posibilidad después de esa caída tan grande que, como nos contaste al principio, tuvimos. Sí. Sebastián, el dólar, hablemos del dólar, porque es que hemos tenido ese dólar que sube, que baja, que volvió a subir. ¿El dólar sigue siendo un buen refugio, como lo ha sido históricamente, o cómo lo ves? Entonces, bueno, cuando hablamos de dólar, el dólar es el dolor de cabeza de los economistas, realmente es donde más nos equivocamos, donde más se equivocan los analistas, de lo más complicado de predecir es el dólar. Entonces, yo creo pues como dos cosas con el dólar. Hay una tendencia como de largo plazo y hay una de corto plazo con una volatilidad bastante fuerte. Por ejemplo, esta semana vimos el dólar pasar de 3.400 a 3.600 en cuestión de un par de semanas. Era algo que estábamos esperando muchos porque venía de una caída muy fuerte de 4.000 y pico derecho hasta 3.400, entonces esperaba como un rebote, pero a nivel de ciclos, hablando de la misma hipótesis que hemos venido planteando, de commodities al alza, emergentes al alza, el dólar es sumamente importante en el análisis de ciclos, de hecho quizás es el más importante. Siendo consecuentes con esa hipótesis de lo que se viene para emergentes y para commodities, el dólar debería tener una tendencia bajista, es decir, no sería raro que en unos meses o de aquí a un año vamos a ver dólar a 3.000 pesos, probablemente allá llegará. ¿Que eso significa que mañana el dólar se va a ir allá? No, probablemente como ahorita hay tanta volatilidad en el mercado, el dólar pueda tener un rebote hasta 3.700 antes de irse y seguir su tendencia bajista, porque el movimiento es ondulatorio con alzas y bajas, pero lo que se espera es un dólar bajista. ¿Qué puede cambiar eso? Que, por ejemplo, aumente la percepción de riesgo por algún evento, y en ese caso, como decías ahorita, Lina, el dólar se vuelve un refugio. Cuando hay riesgo, cuando hay miedo en el mercado, la gente tiende a buscar dólar. En ese sentido, el dólar podría subir. Si no ocurre ningún escenario raro, si la economía se sigue recuperando, si todo sigue como marchando, lo que uno espera es un dólar bajando, que eventualmente llegue a 3.300, a 3.200, y quizás en unos años no sería raro ver un dólar a 3.000. Uy, tenaz. Sebastián, ¿y el oro?
que el oro siente, pues yo no sé mucho de este tema, vuelvo y repito, pero siente uno que el oro también es como un refugio más estable, ¿o estoy equivocada? El oro ha sido un refugio no solamente recientemente, ha sido pues digamos el, el medio de intercambio más histórico, estamos hablando de miles de años, pues hace miles de años negociaban con oro, entonces el oro siempre está en el cerebro de las personas ahí metido como un refugio. Entonces veo riesgo, dólar, oro generalmente es lo que se busca. Veo inflación, me voy y me refugio también en oro, por ejemplo, que siempre ha sido un refugio contra la inflación. El oro, digamos, en este momento, pues hay como muchas hipótesis al respecto. Algunos dicen que va a ser un gran refugio de lo que se viene. Cuando se habla de lo que se viene, es que se está esperando que ocurra en cualquier momento el estallido de esa burbuja que hemos hablado en Estados Unidos, que esos excesos de liquidez normalmente terminan mal porque inflan los activos, luego esos activos se caen fuerte. Entonces mucha gente dice, pues refugiémonos en oro. Y además también se espera que como se ha metido tanto dinero al mercado, ese dinero genera inflación. Entonces mucha gente habla de que se viene un choque inflacionario muy fuerte, entonces el oro podría ser también un refugio frente a ese choque inflacionario. A mí personalmente el oro me parece atractivo para uno tener algún tipo de exposición, pero no me parece hoy una pues súper gran inversión, no le veo un enorme potencial, pero siempre será pues un activo como refugio. Perfecto. Y para terminar, que yo creo que nos va quedando muy claro todo este tema, ¿qué opina de las bitcoins? De este tema que es como tan, a mí me parece increíble, la verdad. Explicar un poquito qué es para dónde vamos con eso. Bueno, ese es el tema más polémico que hay hoy, porque hay dos bandos. Está el bando que dice que ese es el futuro, que los mercados descentralizados, que eso es disruptivo, que va a cambiar todo. Yo no soy de ese bando, yo soy del otro bando. Es el bando que no le creemos, que creemos que simplemente es una burbuja que surgió del exceso de liquidez. ¿Cuál bando tiene la razón? No sabemos, yo no tengo la razón absoluta, probablemente yo sea el que me equivoque, probablemente no, pero yo tengo mi hipótesis, les comparto la mía, obviamente hay otra, que es bueno que la investiguen, que es la que ve mucho futuro en las criptomonedas y en el Bitcoin. Yo no lo veo, yo soy de los que creo que realmente es algo especulativo, es algo que alguien se inventó literalmente del aire, son unos bytes que funcionan bajo una tecnología llamada blockchain, que sí tiene muchas aplicaciones y es muy interesante, pero blockchain para surgir no necesita de Bitcoin. Entonces, para mí son cosas como separadas. Sí, Bitcoin se basa en blockchain, pero la tecnología blockchain no es, no necesita de Bitcoin. De hecho, se hablaba mucho que blockchain iba a cambiar el mundo. Esta semana IBM tiró a la caneca su programa con blockchain porque dijo esto no le veo, fue más hype, fue más moda que otra cosa. Entonces, por ese lado, entonces, ¿cuál es mi opinión? Yo no invertiría en Bitcoin, yo no veo ahí nada, me parece que la gente está invirtiendo en algo que no tiene fundamentales, que no tiene números, que no genera nada, de hecho no existe, es una transacción virtual que te dice, para mí son moneditas de Mario Bros. O sea, es como jugar Nintendo y son moneditas de Mario Bros. Que están ahí, la gente las compra esperando que alguien se las compre más caras. Esta semana leí una descripción muy interesante que le llamaban Bitcoin es una religión, donde la gente invierte por fe, porque cree que algo que no existe, no es, está ahí y cree que eso va a ser el futuro. Y si uno mira a la gente que invierte en Bitcoin, parecen testigos de Jehová, todos se lo quieren vender a uno, que se meta ahí, que se meta ahí. Yo, como les digo, no veo nada ahí, me puedo equivocar, no sé el futuro que nos depara, pero yo no invertiría un peso en Bitcoin. Y eso sí les digo, tengan mucho cuidado. Si van a invertir en Bitcoin, háganlo directamente en una billetera, comprando directamente esos bytes, porque están surgiendo muchos fraudes alrededor de Bitcoin. Entonces te dicen, métase a este fondo que invierte en Bitcoin, que le renta el 5 o 10% mensual. Todo eso es fraude, todo eso son o lavado de activos o esquemas piramidales. Entonces, si usted va a invertir en Bitcoin, realmente invierta directamente comprando Bitcoin o criptomonedas, pero no vaya a caer en esa farsa que están vendiendo ahorita de fondos y productos alrededor de Bitcoin, que la mayoría son fraudes. Importantísima toda esa información. Bueno, yo he visto,
pues los cursos. De hecho, mi hijo ha hecho cursos de los tuyos, por ahí llegué como a profundizar más en lo que haces, en que tienes algunos, y que tienes un canal de YouTube, como decía al comienzo, que viene creciendo de una manera impresionante, donde explicas como todos estas últimas noticias y los boom, lo que pasa en la bolsa, en fin. Cuéntanos un poquito como de la manera que tú tienes para poder ser un apoyo para uno desde el punto de vista financiero. Y me queda una duda, ¿tú puedes también manejar fondos personales como hacen las firmas comisionistas o no? ¿O simplemente haces como esa parte de pedagogía, por llamarlo así? Bueno, yo no soy asesor, yo no manejo recursos, los únicos recursos que invierto son los míos personales, no manejo recursos de nadie. Por regulación no puedo, podría hacerlo si quisiera meterme en el cuento, pero no me gusta manejar dinero, entonces no lo hago. Lo mío ahorita es 100% educación, que es la parte que me interesa, que más me apasiona. Eh, en Arena Alfa, pues básicamente tenemos servicios educativos, el canal de YouTube de Arena Alfa se llama así mismo. Van a encontrar mucho material para estudiar, van a encontrar un poquito sobre lo que está pasando con lo que hablamos ahorita, de acciones como GameStop, Blockbuster, van a encontrar todo tipo de contenido totalmente gratis para el que quiera empezar a estudiar. Se habla de la bolsa, qué son los mercados, todo con una finalidad educativa. Con seguridad, si lo visitan, van a aprender un montón sobre los mercados. Y ya a nivel de servicios, pues para el que ya quieren entrar en esto, tenemos cursos en vivo para principiantes que quieren invertir en bolsa. Eh, la mala noticia es que se agotan súper rápido, entonces toca estar muy pendiente. Normalmente se agotan en un día y por tiempo no los doy mucho, entonces doy 10 cursitos al año normalmente, casi todos se agotan. Entonces doy eso y tengo un servicio para la gente que ya invierte en el mercado, que ya está metida, que trabaja, que no tiene tiempo, donde se paga una suscripción y se tiene acceso a informes, a hipótesis, a casos de estudio, videos que yo voy publicando sobre el mercado, ahí sí muy enfocado en acciones, que es a lo que yo me dedico principalmente, que es a negociar acciones, es como mi negocio principal. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos en Arena Alfa. En todas las redes nos encuentran como Arena Alfa y en todas van a poder aprender un montón sobre bolsa, finanzas, inversiones, educación financiera. Arena Alfa, entonces, como ya escuchan, puede estar en YouTube, puede estar en los cursos, estar pendiente. ¿Dónde nos enteramos de los cursos? En Instagram. Yo los cursos los publico en Twitter más que todo y en Instagram, Ajá. ahí los publico. Como te digo, eso hay una demanda ya muy represada, entonces normalmente en 1 o 2 días se agotan. Ahorita terminé uno agotado, la semana entrante agotado, el que sigue agotado, entonces ya casi que hasta marzo, abril no hay cursos, pero los invito pues para que estén pendientes. Sobre todo el curso básico para el que no sabe nada, el que es médico, el que se dedica a otra cosa, que no tiene ni idea de economía, ese curso va dirigido a ellos, que no sé nada de bolsa, quiero aprender, es un curso para aprender a ver esto como, no como algo especulativo, como el trading que le venden a la gente, venga, metas en esto, iba a eso, sino para verlo como una finalidad de inversión a largo plazo, de generar un patrimonio, y eso sí lo puede hacer, digamos, cualquier persona. Bueno, vamos a tener que aumentar esos cursos porque yo ya lo quiero hacer también. Yo no El sé qué vamos tiempo. a hacer. Bueno, en todo caso, muchísimas gracias, Sebastián. Y como ya aprendimos y entendimos, estamos como en ese cambio de ciclo. Los commodities es una gran oportunidad. Leer mucho, asesorarnos bien, poder visitar este canal de YouTube de Arena Alfa y estar pendiente de los cursos. Y sobre todo, tú arrancaste diciendo algo que me quedó sonando, y es que en esta crisis, ver estas crisis como oportunidades. Y dijiste que fuimos conscientes de la importancia del ahorro, porque a muchas personas se dieron cuenta que se estaban gastando todo lo que estaban ganando, y que la vida también pues tiene unos momentos complejos, no solamente el mercado o lo que pasó aquí a nivel mundial, sino que a veces tenemos casos particulares que nos hacen desestabilizar económicamente y financieramente. Entonces que tenemos que ser muy conscientes de tener ese ahorro. Y también dijiste algo que me pareció maravilloso, y es que mientras más joven se empiece a ahorrar, más fácil es empezar a hacer un capital y poder empezar a crear nuestro propio portafolio y aprender de la mano de Arena Alfa a manejarlo. Sebastián, muchísimas gracias. Te seguiremos siguiendo y aprendiendo mucho de ti. Muchísimas gracias por este tiempo. No, muchísimas gracias a ti, Lina. Mucho gusto para hablar. Hay mucho de qué hablar. Aquí pues se habla muy rápidamente, pero sí. Y estoy
totalmente de acuerdo con eso. Les repito, las crisis siempre, siempre van a traer grandes oportunidades. Ahorita hay muchas, entonces aprovecharlas y sobre todo, pues el que quiera entrar en este mundo de la bolsa, a prepararse bien, mucho cuidado con las estafas, mucho cuidado con lo que les ofrecen, le pintan esos pajaritos en el aire. Aquí no existen rentabilidades milagrosas, esto es un tema de estudio, de trabajo, pero es un mundo bastante interesante. Así es, bueno, muchas gracias por a todos, por este espacio de Progresa. Nos vemos pronto.